Esto es Encuentros de Impacto. Arlene Tigner, primera embajadora itinerante de Colombia para asuntos de género y política global feminista. Bienvenida a este espacio con Noticias RCN. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Embajadora, quiero empezar preguntándole cuál es la importancia para Colombia de tener por primera vez este cargo enfocado en temas de género. Pues creo que es un paso fundamental hacia la priorización de temas relacionados con género, igualdad de género, poblaciones vulnerables del país en nuestra política exterior. El cargo de embajadora itinerante para asuntos de género y demás es algo muy nuevo en el mundo. Solo existe en un puñado de países y Colombia, como tercer país de América Latina en anunciar la política exterior feminista, ha decidido con este cargo evidenciar la importancia que estos asuntos tienen en nuestra política internacional. Y me gustaría que habláramos un poco sobre esta conferencia ministerial sobre política exterior feminista en la que usted estuvo y sobre la apuesta que tiene Colombia en estos temas y en esta implementación del ethos feminista del cual usted habló y de todos los asuntos de género. Claro que sí. Esta fue la primera cumbre de política exterior feminista, tuvo lugar en México y básicamente constituye la consecuencia natural de que un número creciente de países en el norte y en el sur global están declarando tener políticas exteriores feministas. Creo que en esta oportunidad lo más llamativo, antes de entrar en los contenidos, es observar la importancia creciente que América Latina va adquiriendo en el terreno de la política exterior feminista, toda vez que ya son 3 los países que han declarado estas políticas, México, Chile y Colombia, y son varios más como Brasil que aunque no la hayan declarado como tal, han introducido un enfoque fuerte de género en sus políticas exteriores. Esto nació en el norte, poco a poco ha ido migrando hacia el sur y ante los retrocesos muy significativos que estamos observando en el mundo frente a temas ya considerados no superados en relación con las mujeres y género, crecientemente hay expectativa frente a América Latina para llevar la batuta de la política exterior feminista. Entonces creo que eso fue un poco el tono general de la conversación en esta cumbre ministerial. ¿Cuáles son algunos de estos temas que usted considera que todavía están pendientes por resolver en temas de feminismo ¿Dónde y género? comenzamos? Son muchos temas. Si miramos nomás Naciones Unidas, de donde vengo, el número de embajadoras, de representantes permanentes en Naciones Unidas es una marcada minoría en comparación con el número total de países miembros de esta organización. Los porcentajes de mujeres jefes de Estado, jefes de gobierno, siguen siendo muy bajos. Según organizaciones como ONU Mujeres, nos va a tomar un siglo o más para lograr la igualdad de género en todos los indicadores planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, creo que antes lo que tenemos son rezagos muy importantes en todos los ámbitos en relación con la igualdad de género, los derechos de las mujeres, la protección de las mujeres y otros sectores sociales vulnerables. Y estamos observando, como anotamos hace un segundo, retrocesos también, como ocurre en el caso del derecho al aborto, que en países como Estados Unidos, por solo nombrar uno, pues ya hay decisiones que retroceden en el tiempo la adquisición de este derecho. ¿Cómo se articula este tema de la política global feminista y la apuesta que está haciendo, digamos, el gobierno nacional con temas, por ejemplo, ya lo mencionamos con la paridad, pero con temas como el aborto, que es algo que hace parte de derechos sexuales y reproductivos, o con temas como la economía del cuidado y todas estas tareas que están tan asociadas todavía al rol de las mujeres y que no son remuneradas, por ejemplo? Pues en el tema de los sistemas de cuidado, Colombia viene siendo vista como un país
que está en la vanguardia en esta conversación. Yo diría que en los espacios multilaterales, en relación con género, el tema del cuidado es de los más visibles en este momento. Y tal vez yo no quiero decir que no sea controversial, porque todo tema que implica cuestionar el patriarcado y los derechos adquiridos de algunos, pues es polémico, pero es un tema que poco a poco en espacios como ONU ha ido avanzando. Entonces, en eso Colombia, por la creación justamente del Ministerio de la Igualdad, va siendo vista como un país activo en esta conversación. En el tema también de derechos y salud sexual y reproductiva, justamente por la decisión última de la Corte Constitucional de Colombia, estamos también incursionando de forma importante, y cuando digo estamos, estoy hablando no solo del gobierno del Estado colombiano, sino obviamente y tal vez con más claridad las organizaciones de mujeres que han movido este tema, en un contexto de nuevo en donde estos asuntos están siendo cuestionados por algunos países que han girado hacia la derecha y que tienen que ser defendidos. Entonces diría que el propósito, o uno de los propósitos de tener una política exterior feminista y una embajadora itinerante encargada específicamente de estos temas, es prestar el músculo de Colombia para defender los terrenos adquiridos, buscar oportunidades para avanzar en los espacios en donde aún hay mucho recorrido por todavía lograr, y también ayudar a defender algunos de los logros adquiridos que están siendo amenazados en este momento. Perfecto, embajadora. Y quiero preguntarle también cómo se incluye a las mujeres, a las comunidades LGBTI, a las comunidades indígenas, afro y a todas estas comunidades que han sido históricamente vulneradas en temas, por ejemplo, como la seguridad y la paz, sobre todo en un momento en el que Colombia está en una búsqueda por lograr esa paz también con grupos que aún quedan, y en un momento también en el que el planeta está viviendo momentos muy agitados en estos temas. Pues como toda política pública del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, la política exterior feminista ha sido una política construida o co-construida más bien en participación con organizaciones de mujeres y organizaciones feministas y con personas de la comunidad LGBTQ+. Y tiene adicionalmente un lente interseccional que acompaña, diría, muchas de las políticas que el gobierno está introduciendo, en el sentido de que nuestra política exterior feminista, y yo diría que todo feminismo es por esencia interseccional, reconoce que existen formas entrecruzadas de exclusión, de discriminación, de violencia, de desigualdad, en función no solo de género, sino de raza, de etnia, de clase social, de sexualidad, entre otros, discapacidad. Entonces, la apuesta de esta política ha sido tratar de incluir todas esas voces en búsqueda de la construcción de una política que no solo tenga en cuenta las vivencias, las visiones, las expectativas de distintos grupos sociales en situación de vulnerabilidad, sino que mediante esa participación permita una apropiación por parte de esos actores sociales, lo cual a la larga permitiría que la política tuviera una institucionalización y sedimentación, si se quiere, a nivel local, lo cual podría garantizar su continuación en el tiempo pese a cambios de gobierno. Y precisamente sobre eso que me cuenta, quiero también preguntarle cómo ha sido ese trabajo y cómo ha sido la inclusión de esas necesidades de las organizaciones que representan, por ejemplo, a las mujeres o las comunidades LGBTIQ+, en esta política exterior feminista de Colombia. Pues la política se ha construido mediante distintos ejercicios de participación que han tenido lugar tanto en capital como fuera de Bogotá, y que han involucrado a múltiples organizaciones
de mujeres del país. Entonces, mediante esas consultas y esa co-creación de la política, es que las líneas de acción principales han sido delineadas en lo que vendrá siendo la política exterior feminista. Entonces, básicamente lo que tenemos es una política que se orienta en función de varios ejes, que son ejes obviamente que no se deslinden del todo de las prioridades de política exterior del país en general, ni del Plan Nacional de Desarrollo, pero que ¿no? en sus contenidos ya incorporan acciones específicas identificadas mediante estos ejercicios de conversación, diálogo y co-construcción. Y embajadora, para explicar un poquito también cómo impacta toda esta política exterior feminista al interior del país. Pues eso creo que es una buena pregunta para cualquier política exterior. Creo que muchas veces a nuestras poblaciones nacionales es difícil dimensionar en general para qué es la política exterior. Toda política exterior, en mi opinión, pues que es un tema que trabajo y estudio, debe orientarse en función de lo que podríamos llamar intereses nacionales, no en singular, sino en sentido plural, varios que en este gobierno en particular justamente se han ido identificando en función de ejercicios participativos, con miras a que el interés nacional no sea solo, ni sea producto de los intereses de unos pocos actores de entre nuestras élites que generalmente han dominado en la construcción de la política exterior, sino que obedece a las expectativas, necesidades y sueños, diría, de múltiples sectores, priorizando obviamente grupos sociales en situación de vulnerabilidad, mujeres, personas LGBTQ+, personas con discapacidad, obviamente personas de pueblos indígenas, afrodescendientes, pero también priorizando los territorios que difícilmente han tenido participación alguna en lo que llamamos la política exterior. Entonces, es en ese ejercicio, creo, que la política exterior sirve para satisfacer necesidades nacionales, en un sentido, de nuevo, mucho más amplio del que solemos hablar del interés nacional. Sí, precisamente también me surgía como esa inquietud y es esa articulación también con los territorios y con estas poblaciones que a veces están mucho más excluidas y no son tan tenidas en cuenta, sobre todo cuando hay de pronto políticas muy centralistas, ¿no? Que se fijan solamente en lo que pasa en las grandes ciudades. Bueno, esto es, yo creo que el sello distintivo de este gobierno. Más allá de eso, cuando hablamos de política exterior, algo que creo que a veces es difícil de mencionar son las múltiples formas en las que los procesos de globalización han afectado la vida cotidiana, incluso en las zonas más marginadas del país, ¿no? Solemos pensar la política exterior y la globalización en clave capital o grandes urbes, cuando en realidad estamos hablando de procesos que afectan profundamente a todo un país como es Colombia. Y esto creo que lo vemos claramente en temas relacionados con violencias y intentos de construcción de paz. Entonces tiene todo el sentido del mundo tratar de llegar a esas zonas marginadas del país para tratar de dimensionar sus experiencias de lo internacional y las afectaciones que la política internacional y la globalización han tenido ahí, y tratar de incorporar eso dentro de una visión más integral y comprensiva, diría yo, de lo que es la política exterior. Embajadora, ¿y cuál es su lectura sobre el panorama actual del país, teniendo en cuenta pues, todos los casos recientes de violencias basadas en género y como todos estos temas que están ahorita también muy presentes y que preocupan además? Preocupan profundamente. Es alarmante ver que las violencias basadas en género han aumentado, que las tasas de feminicidio han aumentado.
Y creo que esto pone de presente lo mucho que todavía hay por hacer para garantizar que estos hechos no ocurran. Y estoy pensando en todo nivel. Evidentemente el Estado en sus distintas ramas tiene una enorme responsabilidad en esto, pero estamos hablando en el fondo también de una cultura patriarcal que tristemente ha normalizado y naturalizado estos actos de violencia. Y creo que Colombia está en mora de impulsar un proceso de socialización, si se quiere, para poner de presente que las violencias basadas en género no son nada normales, no son nada naturales, y es hora de condenarlas mucho más sistemática y enfáticamente, e inventar mecanismos para hacer frente a esto. Algo que me parece esperanzador, para no dejar esto en un punto negativo, y es muy preocupante, reitero, es que en temas como paz y seguridad, hay intentos crecientes por involucrar a distintas organizaciones y distintas lideresas en el territorio nacional, con miras a que sean ellas las que introducen recomendaciones en torno a cómo combatir fenómenos como estos en función de sus propias experiencias vividas. Y estos son ejercicios difíciles porque tienen que construirse de nuevo con distintos actores del Estado, comenzando por la fuerza pública, en la cual estos son procesos lentos, pero se van dando de concientización. Pero han sido ejercicios, yo diría, muy interesantes y muy exitosos, en los cuales se ha puesto también de presente que la tendencia de ver a las mujeres solo como víctimas es problemática. Las mujeres son lideresas, son protagonistas, y sin su participación activa en todos estos procesos difícilmente va a haber logros. Creo que si algo nos ha enseñado el proceso de paz que culminó el acuerdo del 2016, su implementación y las negociaciones en curso, es que sin las mujeres realmente no logramos garantizar ni una paz duradera, ni una seguridad duradera, ni el fin de las violencias basadas en género. Embajadora, usted ha hablado mucho también en sus intervenciones sobre el militarismo y el colonialismo también, que atraviesa un poco todo este tema de las violencias en contra de las mujeres. ¿Cómo abordar, por ejemplo, estos temas en un país como Colombia? Eso también es un proceso. Yo lo que he tratado de mostrar de nuevo dentro de esta idea de lo interseccional, el patriarcado tampoco se puede pensar por sí solo. El patriarcado, que es básicamente un sistema que prioriza y privilegia a los hombres, y ciertos hombres, obviamente, y ciertas formas de masculinidad, en su evolución es un sistema que ha ido desarrollándose a la par del capitalismo, del colonialismo, entre otros ismos que han posibilitado relaciones de opresión, discriminación y de desigualdad, ¿sí? Entonces, si no se piensan en su conjunto, difícilmente se logran abolir, porque están interconectados. El militarismo, para mí, es producto justamente del carácter arraigado del patriarcado y de sus formas de masculinidad que prioriza, que podríamos llamar masculinidades hegemónicas, ¿no? Y el militarismo básicamente es una ideología que también se ha ido naturalizando y normalizando en sociedades como la nuestra, en la cual los valores y las conductas castrenses, que están muy también asociados con formas dominantes de masculinidad, se aceptan, se priorizan y se prefieren en distintos contextos de la vida, no solo en las políticas de seguridad, no solo a nivel macro, sino también a nivel micro. Y voy a dar un ejemplo. Para nosotras y nosotros se ha vuelto absolutamente normal ver al ejército patrullar
las calles de distintas ciudades. Eso en otras partes del mundo sería algo absolutamente inusitado e incómodo y no natural, ¿sí? Esto es un solo ejemplo. La tendencia a hacer llamados a estrategias de mano dura para hacer frente a problemas de violencia e inseguridad. Como vemos en Colombia, los llamados de distintas comunidades, o como vemos pues por excelencia hoy en día en El Salvador, en donde se ha priorizado ese tipo de estrategia de seguridad, es también producto del militarismo. Entonces, lo primero es poner en evidencia eso como un primer paso a hacer entender que la seguridad duradera, integral, humana, si se quiere, no se logra mediante ese tipo de estrategias, sino mediante estrategias no militarizadas, justamente ideologías no militaristas. Embajadora, y para terminar, quiero preguntarle, ¿cuál es la proyección para Colombia con esta implementación de la nueva política exterior feminista? Eso ya es una pregunta abierta porque ya es mi rol tratar de materializar las promesas que hemos hecho. Yo creo que hay varios espacios en donde hay grandes oportunidades de trabajo y tal vez comienzo señalando que a diferencia de lo que se piensa tal vez en algunos círculos en Colombia, nuestro país es considerado un caso de éxito en muchos círculos internacionales, incluyendo Naciones Unidas. De nuevo, puede sonar polémico para algunos, pero es así. Nuestro proceso de paz del 2016 y el acuerdo son innovadores en múltiples sentidos, volviendo a mi portafolio, incluyendo la transversalización de género, la decisión de la Corte Constitucional de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta semanas tan avanzadas es considerado un ejemplo a nivel mundial, solo por dar dos ejemplos. Entonces creo que eso le da a Colombia un goodwill, si se quiere, para incursionar internacionalmente en estos temas de la política exterior feminista y de la igualdad de género y otros asuntos relacionados. Entonces, una cosa que sí vamos a hacer, que creo que abre unos horizontes interesantes en América Latina, es materializar un centro de excelencia en temas de mujer, paz y seguridad, en el cual pues la idea es crear conocimiento, acompañar a otros países que no tienen tanta experiencia como Colombia en estos asuntos y tratar de tener un impacto en lo que son los debates mundiales en torno a mujeres, paz y seguridad. La resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cumple 25 años el año entrante y creemos que es una oportunidad única para pensar en los logros de esta agenda y en los vacíos que aún hay que llenar. Y pensamos que en el terreno de paz y de seguridad, pues Colombia, y mediante nuestra política exterior feminista, tendrá mucho que aportar. Embajadora, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias. Esto es Encuentros de Impacto.